Dios les bendiga en esta noche, amados hermanos de la Iglesia 28 de julio, tratando de hacer un servicio para que en sus casas puedan ustedes escuchar la palabra de Dios, que en estos tiempos es importante. Queremos orar en esta hora y vamos todos juntos a poder orar. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu hermoso nombre. Gracias te damos en esta oportunidad por permitirnos, Señor, usar las redes sociales y poder comunicarnos con nuestros amados hermanos, con la Iglesia de Jesucristo, con la Iglesia que en este momento está en un momento de crisis, en un momento de prueba, por la cual pedimos a ti, Señor, que en estos tiempos podamos fortalecer nuestra fe y que todos y cada uno de nosotros podamos afirmarnos en las promesas tuyas, oh Dios. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios fiel a tus promesas y que amas a tu iglesia, y que en estos tiempos es una oportunidad para poder acercarnos a ti. Señor, en esta noche permítenos, Señor, el poder poner nuestra confianza en ti, que día a día, Señor, a través de estos tiempos en la cual el Perú está pasando, Señor, también este momento de desesperación, Señor, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, podamos estar firmes y convencidos de tu amor, tu misericordia, de tu fortaleza y de tu protección. Gracias te damos en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta hora vamos a alabar a Dios. El justo vivirá por fe. Cantemos. Porque veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá.
Filipenses capítulo 2 del verso 1 al 11. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Lucas 43 al 48 y nos dice la palabra de Dios, que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, en paz. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta palabra, Señor, que en estos tiempos la necesitamos. Señor, gracias te damos por tu hermosa palabra, que sabemos que es poderosa, Señor, para estos tiempos, para estos momentos de prueba, de crisis, de desesperación. Gracias, Señor, una vez más por la vida, por la salud. Gracias porque nos tienes en el hueco de tu mano, nos tienes, Señor, debajo de tus alas, y sabemos que confiados estamos, Señor, en ti, seguros en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, muchos de nosotros no buscamos al Señor como Él se lo merece hasta que nos vemos obligados a hacerlo. Nos resulta fácil pasear a través de la vida y poner nuestras mentes espirituales solo en cosas agradables hasta que viene una crisis. Entonces acudimos a Dios y clamamos por ayuda, por misericordia, por sanidad, por liberación, por una intervención divina. Y en lugar de buscar al Señor constantemente, tenemos la tendencia de dar por sentado nuestra relación con Él. La desesperación es una fuerza poderosa, pues enfoca nuestra atención y energías en las que realmente es importante. Aunque ninguno de nosotros disfruta tener una experiencia desesperante, todos nos podemos deleitar con el resultado. Dios sabe, porque en estos momentos Él está pasando el mundo entero. Dios sabe, Dios tiene el control de todo ello. Pero después de todo esto, vamos a ver a nuestros familiares de pronto que dejaron los caminos del Señor, van a regresar. Gente rebelde que de pronto no quiso acatar las instrucciones de la palabra de Dios. Va a ser el momento oportuno donde van a tener que, en medio de esta crisis, regresar a los caminos del Señor. Naciones que van a ser liberadas, sanadas,
familia nuestra que van a conocer del Señor, que van a tener la oportunidad de conocer al Salvador. Son tiempos en los cuales nos permite el Señor el poder estar orando, meditando en su palabra, tiempos en que nos está permitiendo poder estar como familia, porque a veces por el trabajo, los horarios no coincidimos y no estamos todos juntos de pronto en la mesa cenando, almorzando, y eso nos ha quitado, nos ha restado el tener más contacto con nuestros hijos, con nuestros padres, y todo ello nosotros hemos dejado de hacerlo. Aquello que es importante, el poder deleitarnos en su presencia, el poder hacer su voluntad perfecta que nos demanda a través de su palabra. Es necesario estos tiempos para poder meditar nuestros hechos, en qué estamos como iglesia, porque la iglesia, como dice la palabra, debe ser la luz del mundo, la sal, pero a veces como iglesia somos indiferentes y hemos decaído espiritualmente, y eso es el momento, permitiendo que todos que estamos en casa podamos reunirnos y de esa manera el poder buscar a Dios. Son tiempos difíciles, iglesia de Jesucristo, pero también son momentos en que uno tiene que aprovechar que Dios nos está permitiendo esa oportunidad de poder estar levantando altares en el hogar. Ya no lo hacíamos como antes lo hacíamos. Amados hermanos, necesitamos este tiempo para poder estar juntos en armonía y poder la palabra de Dios a través de las redes, para que nuestra familia también puedan escuchar el mensaje de salvación, los mensajes que como iglesia tenemos que transmitir. Bien, la palabra de Dios nos dice en el versículo 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Sabe? Lo más difícil para cualquiera de nosotros es admitir que necesitamos ayuda. Admitir nuestras incapacidades es el primer paso para poder admitir la capacidad divina, para dejar que Él sea quien intervenga en nuestras vidas, para que Él sea quien realmente dirija nuestras vidas, para que Él pueda, para poder estar seguro de que Él realmente es quien puede ayudarnos en estos momentos. Él es el que está viéndonos a cada uno de nosotros, cómo estamos actuando, qué hay en nuestro corazón realmente. Si estamos cayendo en ese caos como está la gente del mundo, que se desespera, que sale a las calles y compra en una forma los productos, piensan que ya mañana no lo va a encontrar, gente que realmente no tiene esperanza. Y esta mujer tenía una pobreza física, tenía una hemorragia de hace 12 años, como dice la palabra de Dios, tenía un mal incurable que le provocaba estar siempre sangrando. Quizás era un desorden menstrual o uterino que le hacía ritualmente impura, y lo vemos en Levítico 15, del 25 al 27. La Biblia lo dice. Esta mujer también tenía una pobreza espiritual. No tenía un encuentro con Dios. Realmente su vida estaba vacía. Su vida no tenía esperanza. Estaba desesperada, afligida, en soledad, sin ánimo, sin aliento. Y la verdad que vivía una vida frustrada. Esta mujer tenía esa pobreza espiritual porque realmente no tenía sentido su vida. Incluyéndola, se sentía excluida de la mayor parte de sus relaciones sociales con otros judíos. Y esta mujer se sentía menospreciada. De pronto, si salía, la gente se corría, la miraba mal, la rechazaban. Y eso aún más ahondaba su dolor, su sufrimiento, su frustración. Era una mujer sola, sufría de soledad. La enfermedad le hacía ceremonialmente inmunda y la descalificaba para mezclarse con la gente. Solo en sus problemas nadie le daba una palabra de esperanza, de ánimo, de aliento. Estaba sola. Y realmente, hasta que admitamos nuestra necesidad de Dios
y que no hay nada bueno con nosotros, seguiremos intentando solucionar las cosas nosotros mismos del hueco que hemos cavado. Al igual que el hijo pródigo, es probable que sepamos en nuestra mente que el Padre quiere lo mejor para nosotros, pero muy a menudo elegimos vivir en la cueva de la autosuficiencia y la voluntad propia. ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice en Mateo 5:3, los bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los que reconocen su pobreza espiritual y, dejando a un lado toda autosuficiencia, buscan la gracia de Dios. Por ello, amados hermanos, como les decía al inicio, tenemos que admitir la necesidad desesperada de Dios. Hoy es el tiempo de poder buscar intensamente a Dios. Levantémonos temprano a orar, a meditar en su palabra, a meditar en esas promesas que tiene para su pueblo. Hoy es el tiempo en donde tú y yo necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Hoy es el tiempo en donde necesitamos orar unos por otros, en donde necesitamos clamar a Dios para que sea desatándose una bendición espiritual para nuestra nación, para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestras propias vidas. Es el tiempo de clamar a Dios, es el tiempo de poder buscar su rostro en estos tiempos de adversidad. El versículo 44, vamos a leer, nos dice la palabra de Dios. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer estaba determinada, estaba resuelta a que su problema sea culminando. Esta mujer activa su fe y actúa. ¿Por qué razón? Había escuchado del Maestro, había escuchado de Jesús, había escuchado que Él tenía un testimonio, que tenía poder y autoridad, que estaba sanando a los enfermos, que estaba dando vista a los ciegos, que los cojos eran sanos, que los endemoniados eran liberados. Ella tuvo que escuchar de alguien que Jesús era el Dios Todopoderoso, que era el Mesías, y ella pensó y meditó que Él podía solucionar su problema, y ella activa su fe y va en busca de la solución de su problema. ¿Sabe? Lo que ella hizo primeramente buscó doctores, la fe humana, y luego puso en marcha la verdadera fe. Busca al que sana y salva. Ella sale de su escondite, sale del lugar donde de pronto estaba ahí deprimida, sola, sin saber qué hacer, sin saber cómo iba a ser resuelto su problema, pero escuchó de aquel Jesús que tiene solución a nuestro problema, de aquel Jesús que podía salvarla, que podía sanarla, que podía recibir esa bendición espiritual, física, y ella actúa, sale de su escondite y va hacia afuera y ve una multitud, y lo que hace fue atravesar esa multitud, vencer el temor, porque ella estaba estaba arriesgando su vida, porque por tener esa enfermedad se le consideraba inmunda, impura, y no podía estar entre la gente. Pero ella se determinó y salió al encuentro de Jesús y cruzó la multitud, y tan solo en su mente determinó tocar el borde de su manto. Y ella tocó el borde del manto de Jesús, como dice la palabra de Dios. El borde, significado especial, profundo, es el manto que estaba puesto Jesús, que significaba el manto de oración, que es el talit. El talit tenía 4 puntas sobresalientes, 4 letras en griego, que es Yahvé, que cada esquina tenía flecos, 7 hilos, que significa perfección, y un hilo color azul, que significa la realeza de Dios. Y esta mujer, por conocimiento, sabía que
lo que significaba ese talit y sobre todo el borde, y por ella sale y se determina a coger el borde de Jesús, las promesas que había. Amén. Ella determinó salir de su escondite para poder recibir la sanidad. Solo el toque de la fe es lo que libera el poder sanador de Dios. En esta noche yo pregunto, hermano, hermana, ¿se relaciona apenas con Dios o te acercas a Él con fe? Sabiendo que al tocarle, su vida, su alma recibirá sanidad. Jesús le dijo que su fe le había sanado. Esa fe verdadera significa fe. Esa fe verdadera significa acción. Y la fe que no se pone en acción no es fe. ¿Sabe? Es necesario muchas veces arriesgar para poder recibir nuestra sanidad. Esta mujer hizo lo que tenía que hacer para poder recibir su bendición. ¿Sabe? En estos momentos que nosotros estamos pasando con el problema del coronavirus y ahora ya estamos en la tercera etapa, la tercera fase, en la cual ya el contagio es comunitario y es un momento peligroso. Pero nosotros tenemos que activar nuestra fe. ¿Cómo? Apoyándonos en la promesa de Dios, recordando lo que nos dice su palabra. Podemos tener el Salmo 91, 10, que nos dice, no te sobrevendrá mal tocar a tu morada, pero también tenemos que ser cuidadosos, estar escuchando las instrucciones que nuestro presidente nos está comunicando a cada momento por los medios de comunicación, llevar a cabo esas instrucciones y sobre todo el no salir, el estar en casa, evitar estar en contacto con las personas, seamos prudentes. No tentamos a Dios, nos está diciendo nuestro presidente, porque es una autoridad puesta por el Señor, son autoridades y por lo tanto nosotros tenemos que estar sometidas a obedecer las reglas que nos está demandando el Estado, las autoridades, y cuidémonos, hermanos. Sí, no entremos en el pánico, en el caos como los demás lo están haciendo y exageremos las cosas. A veces estamos escuchando tantas noticias que nuestra mente se está llenando de pavor, de miedo, pero contrarrestamos ese miedo con las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Esta mujer no le importó que la gente o que sea ser apedreada, ser golpeada. Lo que ella hizo fue activar su fe, poner su confianza en esas promesas divinas, lo cual nosotros también lo tenemos que realizar, lo tenemos que hacer. Amén. El versículo, vamos a leer el versículo 45 y nos dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Vemos que esta mujer se mueve en la humildad. Ella reconoce, es consciente de sus limitaciones y sabe que ella ha hecho todo esfuerzo humano. Ella ha hecho todo lo que ha podido realizar a su alcance para poder recibir sanidad. Pero ahí hoy ella ve sus limitaciones y sabe que no ha recibido lo que ella esperaba. Y es el momento de poder reconocer que solo Jesús podía ayudarle. Ella se mueve en la humildad, rompió con el orgullo, atravesó la multitud. Eso implicaba atravesar el qué dirán, el qué van a decir. ¿Sabe? Cuando estamos desesperados por Dios, no nos interesa ser el centro de atención. Lo que realmente tenemos que hacer es humillarnos a los pies del Maestro, exaltar su nombre, cambiar nuestra historia. Es tiempo, hermanos, de poder estar a los pies de Jesús. María oía su palabra, dice, a los pies del Maestro, con sencillez, con humildad. Ella escogió la mejor parte y lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 10:39. También vemos en Lucas 17:16 que el leproso se postró rostro en tierra, dándole gracias por la sanidad que había recibido.
de Él vino la sanidad, que Jesús fue el único que pudo haberlo mirado con misericordia y actuado el poder que emanaba Jesucristo. ¿Sabe? Un espíritu de humildad genuina se manifiesta en todo lo que hacemos, porque no tenemos nada que perder ni nada que probar. Muchas veces el primer obstáculo para recibir nuestra bendición es nuestra actitud, y a veces podemos tener esa actitud que tuvo Naamán, este hombre que por gracia y misericordia recibió la sanidad, fue sanado de lepra, aunque al inicio no quiso obedecer, no quiso acatar las indicaciones que dio el profeta Eliseo, pero sin embargo ese hombre tuvo alrededor de ellos siervos que le convencieron y le hicieron ver que necesitaba obedecer las instrucciones del siervo de Dios. Cuán importante, hermanos, es poder ser humildes y poder reconocer nuestra vida depende de Él, que nuestra vida está bajo la dirección de Dios, que nuestra vida está en las manos de Dios. En estos tiempos es que nosotros como iglesia tenemos que entender que nuestra vida está escondida en Cristo y que Él es el único que nos puede ayudar, que Dios, nuestro Padre Celestial, en su infinita misericordia y su amor, nos va a guardar, cuidar. Pero vuelvo a decirle y enfatizo con esto, seamos prudentes y vamos a poder estar escondidos bajo las alas del Dios Todopoderoso. En el versículo 47, la palabra de Dios nos dice: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Lucas 8:47 hemos leído y tenemos que aprender a adorarle. ¿Sabe? Esta mujer conoció a Jesús, recibió el amor de Dios, conoció a Jesús, aquel que obra para milagros, y entendió que era el momento de adorarle, honrarle y servirle. En nuestro problema debemos aprender a adorar a Dios. En nuestra desesperación debemos aprender a deleitarnos en el Señor. En nuestra desesperación debemos reconocer que realmente hemos fallado a Dios, reconocer que nos hemos alejado de Él, que tenemos que volver a ese primer amor, como nos dice en Apocalipsis, capítulo 2, que hemos dejado nuestro primer amor, cuando nos deleitábamos en su presencia, cuando orábamos por mucho tiempo, cuando meditábamos en su palabra, a los seminarios a capacitarnos, porque nuestro anhelo era querer servirle, agradarle a Él, hacer su voluntad perfecta. Hoy en estos tiempos la iglesia se ha alejado de tal manera que se ha olvidado de que el tiempo le pertenece a Dios y se ha olvidado de su propósito, y lo que hay en su corazón es el poder conseguir sus planes, sus proyectos, el poder tener más cada día. Y hemos dejado de alabar y exaltar el nombre del Señor como Él se lo merece. Ya no respondemos a su llamado, ya no queremos ir a un ayuno, ya no queremos vigilar, ya no queremos, de pronto algunos por el trabajo y el tiempo ya no congregan. Y hoy que se han cerrado los templos, de pronto algunos van a anhelar estar en la casa del Señor como nunca antes lo han deseado. Hoy es el tiempo en el cual desesperadamente debemos buscar su rostro, desesperadamente debemos ir hacia Él, y el poder llenarnos de esa confianza, de esa gracia, de esa misericordia, de esa fuerza, para poder seguir adelante, continuar, que no estamos solos, que estamos con el Dios Todopoderoso. Él está en medio de nosotros.
nosotros y que estos tiempos es para aprovecharlo y que nos está dando la oportunidad para poder encontrarnos con Él. Levantémonos en la madrugada, conversemos con nuestro amado Dios, con nuestro amado Padre Celestial y hagamos su voluntad. Hoy es necesario que meditemos en nuestros hechos, en nuestros pasos, en nuestros caminos. Hoy es el tiempo en cual dobleguemos nuestro orgullo y volvamos a nuestro Dios y cumplamos el propósito que Él demanda de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Nuestro enfoque puede significar la diferencia entre vivir en medio de la fe o en el temor. Recordemos a David que en el desierto él no había perdido la capacidad para adorarle, sino que él cuando aún estaba en esos problemas intensos, él dice que buscaba, la palabra de Dios dice que buscaba con desesperación, en esa intensidad a Dios. Cuando estaba en su cama y a veces no podía dormir en la cama, lo único que hacía era alabar, entonar cánticos a Dios. Y eso nos hace ver cuán importante es esa relación que tenía David y cuán importante es poder tener esa amistad con Dios, ese compañerismo con Dios. Es importante rescatar todo lo que hemos podido experimentar al inicio y hoy es el tiempo en el cual necesitamos llegar nuevamente a los brazos a los brazos de un Padre que nos anhela y que quiere que tú vuelvas nuevamente a Él. Salmo 63:3 nos dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Saben, muchos cristianos se han sostenido en momentos de enfermedades graves con la palabra del apóstol Pablo en Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y otros han podido fortalecerse en esta palabra que Pablo lo dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos traer a la memoria que Dios usa el desierto para captar nuestra atención y para escribir cánticos en nuestro corazón, cuya letra solo puede conocer en medio de la desesperación. Cuando realmente reconozcamos nuestra desesperación, nuestra necesidad de Dios, nuestra respuesta será la adoración. ¿Sabe? Necesitamos humillarnos delante de Dios para que Él pueda darnos paz, luz, dirección, esperanza, gracia, fortaleza. Hoy más que nunca necesitamos de ello. Por eso, iglesia, en esta hora vamos a orar y vamos a pedir a Dios que podamos mantenernos en paz y no entremos en el caos, en la desesperación, sino que podamos desesperarnos por Él, que podamos correr a los brazos de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y de la tierra, aquí estamos, Señor, aquí estamos para pedirte que podamos, Señor, nuevamente correr a tus brazos, ir hacia ti y el poder, Señor, susurrar a tu oído y escuchar tu hermosa voz y escuchar que eres nuestro Padre y que nos está en estos tiempos de prueba. No estamos solos, estamos contigo y tú estás con nosotros, que tú estás cerca de nosotros, que tú estás escuchando el clamor de un pueblo que en estos momentos está viendo lo que está ocurriendo a nivel mundial y a nivel de nuestra nación. Por ello te pedimos, Señor, que inclines tu oído divino y escuches nuestro clamor, escuches cada petición que está realizando cada hijo tuyo, cada familia, cada comunidad, cada nación, porque sabemos que en cada lugar hay una iglesia que está pidiendo, que está postrada delante de ti. Por ello te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo.
Amén.